Hey, ¿qué pasa, fises y tiburones? En este vídeo veremos cómo calcular la varianza y los beneficios en CAS. Empecemos con los beneficios. Dejaré este Excel en la descripción del vídeo. En él solo tenemos que modificar estas 6 celdas que están en gris. En la primera pondremos el tamaño de la ciudad grande. Esto equivaldría a no limit 10. En la segunda, el número de manos que pensamos jugar al mes. En la tercera, nuestro EV. Idealmente filtraremos un nivel y una sala en particular para que sea más realista y el mayor número de manos posibles. En la cuarta, perdón, pondremos el número de manos por hora, que para esto tenéis una estadística en Poker Tracker que podéis agregar al reporte y os dice cuántas jugáis vosotros. El porcentaje de rake que tenga ese tipo de sala o mesa y el rakeback que tengáis. Ya con estos números nos van a dar estos resultados, de los cuales, excepto estos dos, son todos exactos. Estos dos no son exactos porque no puedes saber el rey que vas a generar antes de jugar esas manos. Porque no es lo mismo jugar, entrar en las mesas con 100 ciegas que con 30 ciegas, o no es lo mismo jugar maníaco, botes grandes, que jugar como una roca, botes pequeños. Entonces, esto aquí lo que tenéis que hacer para que se ajuste a vuestro caso particular es, después del multiplicador, del último multiplicador, después del asterisco, modificar estos números. Si en vuestro Poker Tracker, en X número de manos, os da un número mayor al que aparece en esta celda, en la E7, pues tendríais que poner aquí un número mayor. Si os aparece que habéis generado menos rake que el que aparece en esta celda, pues pondréis un número menor. Ya con esto se ajustaría mucho más a vuestro caso en particular. Y luego lo que nos indica el Excel es el beneficio que vamos a tener después de jugar un día, después de jugar 5 días, después de jugar 22 días y 22 días con el rakeback. Aquí el número de manos que tenemos que jugar al día para llegar a las 40.000 jugando 22 días al mes. Si vosotros queréis decir que jugáis 30 días, pues ponéis aquí 30 en vez de 22. Si queréis decir que jugáis 15 días, pues 15. Nos va a decir que el número de las que tenemos que jugar para alcanzar las 1800, jugando 300 manos a la hora, sería de 6 horas al día, en 5 días 30 horas y en 22 días 133. No me enrollo mucho más con esto, ya haréis vosotros las simulaciones que queráis. Eh, Os comento que no lo voy a explicar, pero bueno, os voy a dejar en el Excel también para que podáis calcular en spins y también en Winamax, tanto en cash como en spins, para que tengáis las millas, el porcentaje de riba que estéis generando y un largo etc. Si entendéis un poco de Excel o por pura lógica, lo podéis concluir. Y ahora pasamos a ver cómo calcular la varianza en cash. Para ello voy a utilizar esta página web, que también dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, tenemos 4 celdas que tenemos que modificar. En la primera pondremos nuestro EV. En la segunda, si queremos poner un EV observado, que esto realmente, bueno, no es que no sirva de nada, pero es una referencia un poco así, asá. Básicamente va a afectar a estas dos cositas de aquí, que nos va a decir que en 100.000 manos con 2,5 de V, la probabilidad de ganar a más de 10 bebés sería de 0,26 y la probabilidad de ganar menos de 10 bebés, que son el win rate observado que hemos puesto, pues sería el 99%. Así que eso nos da un poquito igual en realidad. Luego tenemos la desviación estándar, que esto sí que afecta bastante a los resultados y va a depender de varias cosas. Bueno, igual que el rake. Va a depender principalmente, una, del número de jugadores en la mesa, como bien aparece aquí. Dos, de tu estilo de juego, si juegas como una roca, botes pequeños, o si juegas como un maníaco, botes civeteados con mucha frecuencia, pues, lógicamente tendremos menos o más desviación de estándar. Y lo tercero que más afecta sería el stack con el que estamos en las mesas. No es lo mismo estar con 100 ciegas y doblarnos y seguir jugando y tal, que jugar con 30 o 50 ciegas y encima si nos doblamos salir de la mesa.
lo cual se reduciría mucho la desviación estándar. Y bueno, por último pondríamos el número de manos que queremos simular. El gráfico, básicamente aquí tenemos 20 líneas que son variables, ¿vale? Es decir, si yo pincho aquí, como vemos, los resultados van a ir cambiando, porque estas 20 líneas es lo que entiendo por la dispersión de la varianza, que básicamente la dispersión de la varianza pues es una medida que indica cómo se mueven los datos alrededor de la media. ¿Qué es la media? Pues lo que yo entiendo por las 6 líneas fijas, que yo por mucho que haga aquí no va a cambiar, que es la desviación estándar de la varianza, ¿vale? Es decir, tenemos una línea negra que siempre va a ser igual, tenemos 2 líneas verdes claritas, esta de aquí y esta de aquí, que lo que te indica es que el 70% de los jugadores están dentro de este intervalo. Tenemos 2 líneas verdes oscuras, aquí y aquí, que te indica que el 95% de los jugadores están dentro de este rango. Y luego pues, una azul y una roja para el que más ha ganado y el que más ha perdido. Entonces, tenemos que entender que la dispersión de la varianza se puede desviar mucho de la desviación estándar de la varianza, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso aquí nos dice que el peor jugador ha perdido 5.000 ciegas, ¿vale? Si yo recalculo, vale, aquí justo 5.000 creo, vale, 5.000. Si vuelvo a calcular, ya casi 6.000, ¿no? O 6.500. Si vuelvo a calcular, mira, en esta bastante menos, 4.000. Vamos a seguir calculando varias veces hasta ver, vale, aquí por ejemplo tenemos menos 8.000. Entonces, si nos fijamos, la dispersión de la varianza podemos pasar de menos 4.000 ciegas a menos 8.000 en 100.000 manos, solo en 100.000 manos. Luego la desviación estándar de la varianza pues siempre va a ser la misma, te va a decir que el 95% de los jugadores están aquí, pero como vemos, por ejemplo en este caso también otra vez, aunque este ha perdido mucho, no hay nadie cerca del 95% negativo, en la parte positiva sí, pero si volvemos a calcular, ahora hay un montón de jugadores que están entre el 70 y el 95%, solo un jugador por debajo del 95%. Pero si vuelvo a calcular, habrá veces en las que hay 2, 3, 4 jugadores por debajo del 95, tanto a nivel positivo como negativo. Entonces, bueno, tenemos que entender que aunque nos digan los datos que según la desviación estándar de la varianza estamos aquí, eso es entre muchas comillas, porque la dispersión de la varianza va a indicar datos bastante más cambiantes. Entonces, no es correcto decir que estoy en el 1% de los jugadores. Bueno, eso será en la desviación estándar de la varianza, no en la dispersión de la varianza. Luego también una cosa típica es que, por ejemplo, podemos pensar que si ganamos a 2,5 BB100, para ganar a 5 BB100 tendríamos que estar jugando como el doble de mejor y eso no es así. Bueno, dependerá. Si jugamos en high stake, sí que va a ser bastante así, va a ser no el doble quizá, pero sí a lo mejor tenemos que ganar un 30, 25, 20, 40% más, pero en niveles bajos, para nada. Porque hay que entender que en niveles bajos, de no limit 2 a no limit 10 o 25, en microlímites, vaya, el rake en BB100 ronda entre 8 y 14 BB100 y según vamos subiendo, pues lógicamente eso va bajando. Entonces, claro, si tú estás pagando, imagínate, 10 BB100 y ganas a 2,5 DV según el programa, no tienes que mejorar el doble, porque tú ya estás ganando en realidad a 12,5, solo que te quedan limpias por el rake 2,5, ¿vale? Entonces tenemos que jugar un poquito mejor en el caso de microlímites. Luego tenemos aquí la varianza en números, que esto básicamente es la dispersión de la varianza, perdón, la dispersión no, la desviación estándar de la varianza no va a cambiar por mucho que recalculemos aquí, es decir, son las variables fijas, las 6 líneas fijas que estábamos diciendo antes, que por cierto no mencioné una de ellas, que es, no la veo aquí está, esta negra de aquí finita, que casi no se ve, que indica el cero absoluto. Vale, sería la otra línea que faltaba. Entonces, bueno, esto nos dice que con 2,5 dV la desviación estándar es de 85 bebés, 100. La expectativa de ganar serían 2.500, que esto sería el EV. La desviación después de 100.000 manos en concreto sería de 2.700 bebés o 2,69 BB100.
Por lo tanto, teniendo 2,5 de BB100 y siendo esta la desviación, podemos intuir que lógicamente es muy fácil terminar perdiendo dinero, ¿vale? Si estuviésemos ganando a 5 de BB100 en 100.000 manos, ya la probabilidad de estar perdiendo es mucho menor porque la desviación estándar es la mitad del EV que estamos generando, ¿vale? Lógicamente, si cuantas menos manos juguemos también, por ejemplo, 10.000, vemos que ahora la desviación va a ser mucho más alta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos va a decir nuestra expectativa que es el EV, la desviación que tiene en el número de manos, en BB100 y en ciegas, que el 70% de los jugadores van a estar perdiendo entre 188 ciegas y ganando entre 5.200 ciegas, o en BB100 pues estaría perdiendo a menos 0,19 BB100 o ganando a 5,19. Y para el 95% de los jugadores, pues esto. La probabilidad de perder dinero es esta, la probabilidad de runear por encima del win rate observado es esta. Y el mínimo ban roll para tener un 5% o menos de bustear sería de 4.300 ciegas. Que esto, a ver, depende exactamente de lo que estemos calculando. A veces estoy muy de acuerdo con este valor, pero otras veces, como es en este caso, por ejemplo, es muy, muy optimista, en mi opinión. Y bueno, poco más que comentar. Aquí tenemos un gráfico que podemos poner hasta 10 millones de manos y vemos cómo sería la gráfica. Así que bueno, esto es lo que quería explicar. Espero que haya sido productivo. Cualquier duda, estaré atento a los comentarios. Un abrazo. Hasta luego.